Padre Jorge, adelante. Muchas gracias. Queridos hermanos todos, vamos a hablar de la acción del maligno. Yo me voy a ayudar algo de las láminas, algo me ayudaré, pero también voy a ir a lo muy práctico. Ciencia y fe no se contraponen. Como dicen los sumos pontífices, tienen distintos métodos, pero no se contraponen, porque el trabajo científico es un trabajo del hombre y el hombre es creado por Dios. Esto es muy importante que lo tengamos en cuenta. Ya Monseñor ha hablado de la existencia de Dios, hay que partir de allí. Ha hablado del hombre y sus dimensiones y ha hablado también de la existencia del demonio. Y se ha valido de la Sagrada Escritura para decirnos que el demonio es un ser real. Es un ser que existe, no es una idea de algunos, no es una mitología, ¿no? Para de alguna manera, ¿cómo lo puedo decir? Como decía Pablo VI en 1972, esa famosa catequesis que decía que muchos dicen que el demonio es una especie de personificación de algunas enfermedades o de algunos males en el mundo. No, es un ser real. Yo ya parto de esa premisa y voy a entrar, siguiente lámina, a la acción del maligno. Y voy a partir de un testimonio, de un video, porque los videos ayudan mucho. Entonces voy a partir de un video solamente diciendo. Acá hay dos cositas que yo le voy a corregir después, que se van a dar cuenta algunos que no están bien, que le voy a corregir a quien da el testimonio, pero primero véanlo. Igual lo voy a decir, porque la persona que va a hablar acá es una persona que ha pasado una posesión real. Y ella dice de que lamentablemente que muchas veces ha habido un descuido de este ministerio exorcístico por parte de algunos obispos, y yo digo que gracias a Dios, al revés, ha habido ahora una gran preocupación del ministerio exorcístico, y dos, que en la Iglesia de Occidente, dice ella, se ha descuidado este ministerio. Y yo digo al revés, que la historia de la Iglesia dice lo contrario, y que también en estos últimos tiempos se ve una gran luz del Espíritu Santo en este ministerio. Les dejo con este pequeño video. Este es un tráiler de un libro que es testimonial. Cuando esa personalidad emerge y te ves en el suelo retorciéndote y dando alaridos, te das cuenta que algo está pasando dentro de ti y que no eres tú. Vas al médico y te hacen una prueba y otra y te dicen que estás bien, pero tú sientes que cada vez estás peor. Y por fin llegas al exorcista y con él vuelve a ocurrir. El exorcista, muy serio, te dice: tienes todos los síntomas de una posesión diabólica. Pues yo me quedé con la boca abierta, pero eso es lo que yo sentía y lo que yo temía. Arrojad a los demonios es un testimonio donde cuento lo que he vivido, cómo lo he vivido y cómo he salido de ello. Es un testimonio donde doy gracias a Dios de que estoy viva, porque yo experimentaba que aquello me estaba matando. Han sido 4 años de mi vida destruidos, en los que he tenido que batallar no solo con algo que no ves, sino con algo en lo que la gente no cree. Lo que la gente cree es que se te ha ido la cabeza, pero ahí están las pruebas psiquiátricas, demostrando lo contrario. El exorcismo y la vida sacramental te liberan. Esa es la esperanza que yo quiero lanzar a los que están mal bajo el influjo de los demonios, y ese es el mensaje que quiero lanzar a los obispos y a los que no creen. Jesucristo ha dado el poder a sus discípulos de arrojar a los demonios, y este es un poder
que la Iglesia occidental está olvidando y está descuidando. Pero a día de hoy se están dando casos de posesión por todo el mundo. Son más de los que se cuentan, pero no todo el mundo va a contarlo, porque socialmente está estigmatizado. Es un tema tabú, es un tema polémico, pero yo he decidido dar mi testimonio y dar voz a los que no se atreven. Y hoy la gente está abriendo muchas puertas, muchas, y no se dan cuenta. Lo que quiero transmitir no es miedo, sino a qué lugar oscuro podemos llegar si nos alejamos de la belleza de Dios, de su luz, de la verdad. Él es quien tiene todas las claves de nuestra existencia para que seamos mejores, más plenos, más felices. Cuando caminamos en dirección opuesta, cuando caminamos hacia otros dioses, podemos dar de bruces con la muerte. Lo vemos todos los días en el telediario. Las guerras, los robos, la violencia, todo ese mal que hay a nuestro alrededor, todo eso lo produce el pecado. Pero Dios nos ha puesto en medio de la creación para que seamos luz. Estamos llamados a ser felices, no a asemejarnos a los demonios. Muy bien, siguiente lámina, pues para que tengan en cuenta los que están controlando el sonido, que está un poquito alto, dicen algunos. Para que tengan en cuenta. A ver, ahora pasamos a la siguiente lámina, por favor. Esto es. Entonces, el esquema de la conferencia es una acción del maligno. Una mirada a la tentación es algo muy rápido, porque ya Monseñor prácticamente nos ha adelantado, y yo me voy a centrar más que nada en las manifestaciones extraordinarias del maligno. La vejación, obsesión diabólica, infiltración o influencia diabólica, posesión diabólica, que es la más fuerte, causas de la posesión, signos de posesión diabólica, infestaciones, es decir, en lugares especialmente, ¿no? Que en las casas, por ejemplo, es como posesión diabólica en un lugar. Y lo que son los exorcismos y los exorcistas, la liberación menor y otros medios de liberación. Yo me voy a valer algo de las diapositivas, pero no todo por el tiempo. Y aquí es importante, aquí podríamos dar 10 o 20 o más conferencias en esto. Entonces aquí el objetivo es el siguiente. Primero, recordar lo que Monseñor nos ha dicho: el demonio existe, no es un invento de los hombres, existe. Primero. Segundo, existe una acción del maligno, ordinaria, la tentación, y una, que me voy a centrar en esto, una acción extraordinaria. Eso es lo que tiene que quedar en la mente, porque hay muchos términos que no va a quedar. Y tenemos que saber que el demonio, y ahora, como ha dicho muy bien Silvia en el testimonio, ahora estamos abriendo muchas puertas al maligno. Y eso hace de que haya una alerta grande. La Asociación Internacional de Exorcistas constantemente está escribiendo a las conferencias episcopales y también a los incluso a obispados, etcétera. Incluso el mismo Papa Francisco ya lo ha hecho. ¿Por qué? Porque llegan a Roma continuos casos para diagnosticar de posesión diabólica. Entonces, ¿y por qué? Porque se abren muchas puertas ahora en este mundo incrédulo, muchas puertas al maligno, como lo vamos a ver. Sigamos. Siguiente, por favor. Solamente una mirada. Esto es muy rápido porque ya Monseñor ya nos ha hablado de una mirada pecado original, ¿no? Esto es muy importante.
Entonces, pecado original, el libro del Génesis, y que nos habla del pecado original. Ya lo ha hablado Monseñor bastante. Y cómo nos ha hablado Monseñor de esa inclinación al mal después del pecado, que es la concupiscencia. La concupiscencia, esa inclinación al mal. Estamos heridos nosotros con el pecado original. Se nos perdona con el santo bautismo, es cierto, pero quedamos con esa herida. No corrompidos, lo ha dicho muy bien Monseñor, pero con esa herida. Entonces, esa herida. Y de esa herida se vale el maligno para tentarnos. Es decir, para orientarnos hacia eso que es malo, hacia eso que va contra la ley natural, hacia eso que va contra la ley divina, yendo contra los preceptos divinos. Entonces, esto es importante y se vale de dos elementos, lo ha dicho Monseñor, el mundo y la carne, ¿no? Siga, por favor. Siga, por favor. El maligno enemigo se vale de esta generación para atacar con más fuerzas a las almas. A modo de resumen, por el ateísmo, por el agnosticismo, por la indiferencia religiosa, por todos estos pecados que se está dando tan fuerte, el aborto, todo tipo de pecado de índole sexual, toda perversión que se da, por leyes que se cierran a la vida, que pisotean las leyes naturales, satanismo explícito. En estos últimos tiempos hay una gran alarma. ¿Por qué? Porque se está dando el fenómeno del satanismo. ¿Sí? Y con la consagración y los pactos al demonio. Y con también el famoso rock satánico. Siga, por favor. La brujería, la hechicería, ya he dicho, prácticas de satanismo explícito, ritos mágicos supersticiosos, oscurantistas, cartomancia, quiromancia. Sepan que todo se lee. Se leen las cartas, se lee las manos, se lee la coca, se lee el café, se lee el cigarro, se lee el agua, se lee las cejas, se lee la espalda. Todo se lee. Todo se lee. ¿Ya? Quiromancia, ideología de la nueva era que ha traído prácticas como meditación trascendental, como mantras, como reiki, incluso como el yoga. ¿Ya? Elementos no cristianos también que están anclados en las distintas culturas. Siguiente. Siguiente. Muchos hermanos por sus errores o las maldades de otras personas se ven afligidos por el demonio bajo diversas perturbaciones, agredidos por el enemigo del alma en cualquier modo, en su persona, en sus bienes, en su salud o en algunas relaciones sociales. Pero a la luz de la palabra divina, por la fuerza del Espíritu Santo, del nombre preciosísimo de Cristo, de su palabra, de su sangre preciosa, puede el hombre ser completamente liberado para dar gloria a Dios y ser testimonio sanante y liberador de nuestro Señor Jesucristo. Siga. Rápidamente, porque lo que más me interesa aquí es que capten, vuelvo a decir, la idea general. Dijimos, primero, el demonio existe, la acción del demonio, la primera acción del demonio es, esto es muy importante, apartarnos de Dios con el pecado. Por eso, cuando yo soy tentado, si yo consiento en la tentación, porque la tentación no es un pecado, si yo caigo, consiento, me gusto, me deleito en la tentación, consiento, entonces me estoy apartando de Dios. Y eso es lo primero que el maligno quiere, apartarnos de Dios.
Eso es lo mayor, apartarnos de Dios. ¿Ves? Por lo tanto, aquí cuando hablamos de las manifestaciones extraordinarias vemos, existen manifestaciones o acciones extraordinarias del maligno. Rápidamente, la vejación diabólica, que pueden darse trastornos, enfermedades, que escapan al diagnóstico médico, que no son tampoco somatizaciones, porque puede pasar una enfermedad, por ejemplo, ¿no? Entonces, que el médico no diagnostica, pero obviamente el médico lo primero que va a hacer es mandarlo, por ejemplo, a un psicólogo. Aquí no hay nada de esto. Ya se ha descartado absolutamente todo. No hay enfermedad patológica, orgánica, ni hay somatización ninguna, por algún trauma, emoción, etc. No son tampoco somatizaciones, pero no llegan a lo que veremos, a la posesión diabólica. Ejemplos bíblicos como Job, que no sufría una posesión diabólica, sino una vejación, y fue gravemente atacado en sus hijos, en sus bienes, en la salud. Y eso vemos en la Sagrada Escritura, en el endemoniado de Gerasa, y también en algunos santos. ¿Por qué? Porque el Señor, en algunos casos, como este de la vejación, permitía o permite esto para la purificación de estos hombres santos y en ellos al mundo. Siga. La obsesión diabólica, vuelvo a decir, lo que me interesa es que capten la idea, capten nada más, porque muchos datos no vamos a ver, es mucho. Entonces son las acometidas repentinas, a veces continuas, de pensamientos obsesivos, pero está claro que se descarta una obsesión compulsiva de tipo patológico. Y el afectado vive continuamente en estado de postración, de desesperación y de deseos de suicidio, etc. Y las obsesiones pueden influir en los sueños y muchas veces estos fenómenos se salen de la sintomatología comprobada por la ciencia y pueden revelar síntomas de presencia maléfica. Esto es importante y esto pues con el estudio y la práctica se conoce. Siga, por favor. Ahora vienen las infiltraciones o influencias diabólicas. Esto de aquí, esto es lo más común dentro de las manifestaciones extraordinarias, que digamos que son las de menos, dentro de las manifestaciones, las menores, pero es lo más común que se da, ¿no? Más que la posesión, mucho más. Los exorcistas, aquí es donde tenemos más clientela. Aquí es donde hay más clientela, en estos casos, ¿ya? Aunque no necesariamente aunque lo va a conocer porque lo ha profundizado más en su estudio el exorcista, pero no necesariamente lo trata un exorcista. Pues hay veces muchos sacerdotes también nos ayudan en esto. Porque esto se trata, como veremos bien, sobre todo con oración, de liberación y también con una verdadera vida espiritual. Se hace cuando el demonio ha pasado el límite de nuestro entorno y perturba, no gravemente, vamos a decir, en comparación a la posesión, a la persona, y nos afecta nuestro estado espiritual, emocional, psíquico, etcétera, producidos, por ejemplo, por brujerías, cuando existen, cuando se dan, ciertamente, maleficios, y un tipo de estos es el maleficio de magia roja o maleficio amatorio, el amarre. Una vez contaba en una de estas conferencias que se me acerca una señora, padre, ¿me puede dar agua bendita? Le digo, sí, ¿para qué? Es que voy a hacerle a mi amorcito un amarre, ¿no? Entonces, ¿cuántas veces mezclamos las cosas de Dios con esto del maligno? Muy bien, siga por favor, siga, disculpe mucha letra. Entonces, también este tipo de aflicción la van a sufrir las personas muchas veces, no siempre, que han visitado a divinos,
como lectores de cartas, coca, etcétera, personas que, y también coincide que son personas que tienen una fe débil, una vida espiritual que no garantiza su vida de amistad con Dios, de gracia, o bien quienes también visitan muchas veces curanderos, etcétera. Este tipo de perturbación influye una fuerte debilidad a los vicios, pesadillas, y podemos decir que es el extremo de la tentación cuando el alma es tan débil que sucumbe fácilmente también a cualquier insinuación del maligno, ¿no? Entonces, esto hay que tenerlo en cuenta. Estas influencias maléficas es lo que más se da. Siga, por favor. Ahora vamos a la posesión diabólica, que es lo menos frecuente, digamos, pero esto es lo más fuerte y ciertamente se da. Lo digo, este pobre, como yo digo, cura de pueblo, lo ha visto y varias veces. Y obviamente con el descarte psicológico, neurológico, psiquiátrico, respectivo. Entonces, porque en esto hay que ser muy prudentes, muy equilibrados. No hay demonio en cada esquina, o sea, en ese sentido, ¿no? Demonio sí nos está tentando, siempre, pero en este caso, ¿ya? Esa es la peor forma. Entonces aquí está la fotografía de ese caso polémico de posesión, que fue de Anneliese Michel en Alemania, más o menos de cada 60, 70, y de ahí se hizo la famosa película, el nombre que le ponían era Emily Rose, pero de suyo la persona en sí fue Anneliese Michel. Un caso muy polémico, un caso, pues, y muchos dicen que Dios también se valió de esta persona, ¿no? Porque murió así, ¿no? Entonces, para purificarla como un alma víctima. Esto es. Esta es la peor forma en que se manifiesta el poder del demonio en una persona. El diablo puede tentar, como lo hace continuamente, a todos sin excepción. En casos especiales puede haber vejaciones, es decir, que desde afuera, ya lo dije, el demonio inflige daños corporales. Es importante diagnosticar primero si es una enfermedad o una verdadera posesión con la ayuda de los especialistas respectivos, porque ciencia y fe se deben ayudar, no se deben contraponer. Esto es muy importante. Siga, por favor. Causas de la posesión diabólica. Puede deberse a un maleficio, siempre cuando hay un maleficio. Esto es importante, hago aquí, paro un momento. La brujería, el otro día, hace un momento me preguntaba una periodista, ¿existe? Y explico. Primero, un gran número de brujos son charlatanes a más no poder. Eso hay que tenerlo en cuenta. Y le saca el poco dinero que tiene la gente, yo lo veo y a cada momento. A cada momento. A ver, ¿a dónde has ido antes? Padre, me han hecho una limpia. ¿Cuánto te ha costado? ¿Cuánto te ha cobrado el desgraciado? 500 soles, padre. ¿No? Padre, me han hecho hacer un despacho. ¿Cuánto te ha cobrado el sinvergüenza? 300 soles, padre. ¿Ya? Entonces, mucho se da. También en esto, mucho también se da. Cuando van a todo este tipo de personas, se da el abuso sexual. Mucho se da en las mujeres. Y no lo dicen, ya no lo dice, porque dan miedo. Y también la policía tiene miedo de meterse en estas cosas, porque tienen miedo que le hagan una brujería. Entonces, sepan esto. Ahora, hay mucha charlatanería en esto. Ni hablar, claro que sí, muchísimo. Pero de que existe la brujería y la hechicería real, sí existe. Sepan, sí existe. ¿Ya? Muy bien. Entonces, ¿puede deberse a un maleficio? ¿Todo maleficio, padre, termina en posesión? No, no termina en posesión. Normalmente los maleficios acaban en influencias maléficas o infiltración. Pero hay maleficios muy fuertes que sí terminan. Por ejemplo, un maleficio que viene de magia negra,
un maleficio que viene de vudú haitiano, un maleficio que algunos que viene de un banda africana que se desarrolla en el África, en el Brasil, etcétera, etcétera, etcétera. También existe la brujería que se da acá, ¿es fuerte? Sí, por ejemplo, la brujería norteña es muy fuerte también, ¿no? Entonces hay que tenerlo muy en cuenta. No todo maleficio acaba en posesión, pero hay algunos que sí, ¿ya? Entonces, esto es, muchas veces causas sesiones espiritistas, sectas satánicas. Esto se da mucho, la posesión por la secta satánica, por la consagración. Ahora uno se encuentra con estos casos de consagración explícita al demonio, de pacto con el demonio. Yo tuve un caso, yo voy a decir algunos casos, pero como no digo quién es, etcétera, ¿no? Entonces yo tuve un caso de posesión diabólica evidente de un chico, gracias a Dios que no duró mucho el proceso, de un chico de 14 años. ¿Por qué se daba este problema? Porque él había un problema en su casa, ¿ve? Fe débil. Entonces, en lugar de acercarse a Dios, alguno le habrá dicho, internet, etcétera, y luego hizo un pacto explícito con el demonio para que le solucionara el problema en su familia. Y cayó en una posesión. Es bastante fuerte, pero gracias a Dios que se liberó el chico este. Entonces, magia negra, vudú, macumba, santería cubana. La santería cubana, yo todavía no he registrado problemas aquí de santería cubana. Entonces, ¿por qué dicen esto? Yo lo digo, sepan que yo quiero muchísimo a mis hermanos venezolanos, los quiero mucho, pero las migraciones también traen cosas buenas y cosas malas. Entonces yo tuve un caso, no de posesión, sino de influencia maléfica por santería en un cusqueño que la trajo de las Islas Canarias, que estuvo allí. Pero ya en la santería, sabemos que en todo el Caribe hay mucha santería de esta, para que sepamos. Entonces, también se puede recibir efectos negativos del demonio por persistir, es decir, por perversiones en drogas, no digo que se dé siempre, no digo que se dé siempre, perversiones sexuales, abortos y otros. Me decía un hermano sacerdote en la mañana, me decía, padre, sepa, hay estudios importantes en relación, por ejemplo, de posesiones diabólicas y aborto, ¿no? Con personas que han abortado mucho, ¿no? O infestaciones en lugares donde ha habido casas abortivas, ¿no? Esto es. Siga, por favor. Este es un pequeño video, a ver si lo ponemos. Esto es una misa en México. Fíjense el señor de verde que va a ir a comulgar. Ahí. Hay otro video también de que es un poquito que ayuda más cuando pasa esto. Uno de los elementos de los desencadenamientos de posesión es la aversión a lo sagrado. Lo cortan, por favor, y pasan la siguiente lámina. Siguiente lámina, por favor. Esto es.
Signos de posesión diabólica, nos dice el ritual oficial del exorcismo. Los rituales son aquellos libros, para que me puedan entender de manera sencilla, aquellos libros de las celebraciones. Ritual de bautismo, pues están todas las celebraciones del bautismo, de confirmación, pues la celebración propia de confirmación. Me está diciendo un señor, este es el ritual de exorcismo en lengua vernácula, es decir, en nuestra lengua, en castellano. También está en latín. Este es el ritual de 1998, el nuevo ritual. Y el antiguo ritual, que se puede ya usar, los exorcistas lo pueden usar, es el ritual de 1614, que muchos lo usamos también, que es totalmente en latín. Entonces, pues algunos signos, dice, algunos signos, pero no quiere decir que esto siempre se dé taxativamente, porque como los médicos saben, pues se sabe, esta enfermedad tiene este diagnóstico, estos síntomas, pero también hay una sintomatología propia. Esto también se da muchas veces en los posesos. Entonces uno es hablar en un lenguaje desconocido, con muchas palabras, o entender al que lo habla. Ahí me pasa con una chiquita de más o menos 13 años, que actualmente estamos exorcizando. Esta niña, yo muchas veces he hecho el exorcismo en latín, y el ritual de 1614, o el ritual de 1988 en latín, 1998. Entonces, y curiosamente, ella me responde en latín, canta en latín también. Obviamente no son piadosos sus cantos, pero me responde, se burla de mí el demonio, porque no es ella, en latín. ¿Ve? Esto es. Entonces, también hay veces se descubre acontecimientos distantes y secretos, y mostrar unas fuerzas superiores a la naturaleza o edad. Y esto no es un problema, lo que se llama sansodismo, ¿no? Por ejemplo, una mamá, se le sale su hijito de 2 años y se mete debajo de un carro, y es tal la emoción, el impacto que recibe la mamá, que puede jalar el carro para sacar a su hijito. Entonces, desarrollar unas fuerzas, vamos a decir, sobrehumanos. Esto no es un proceso de sansonismo. Entonces, yo no lo ve, ¿no? Pequeñitas, por ejemplo, yo he tenido casos de niñas de 13, 14 años, delgaditas, que me levantan hombrones. Entonces sí que al abuelo, al papá, al tío, etcétera. Entonces desarrollan una fuerza sobrehumana. Pero siga, aquí algo muy importante. En los casos de posesión diabólica, lo clave acá es ante todo la aversión a lo sagrado, que se da de distintas maneras. La experiencia lo dice. Siga, por ejemplo, al nombre de Jesús. Aversión a entrar algunos a un templo. Yo he visto caso de posesión diabólica, una niña que la familia, yo le digo, llévenla al templo, y me entienden literalmente, pero ella no quiere. Tal lo es que la tienen que cargar, pero con gritos, etcétera, muy fuerte, pero va más allá de lo natural, va más allá de lo meramente traumático, porque puede haber un trauma religioso, nada de eso, ¿no? Entonces, aversión a lo sagrado, por ejemplo, un señor X que vino a buscarme, y entonces al ver los cuadros religiosos, hizo unas muecas en la cara que yo jamás había visto. Pero una cosa tan extraña y tan rara. O salir corriendo, una persona corriendo a 1000 por hora al escuchar el nombre de Jesús. O querer romper todas las imágenes, etc. Entonces, distintas maneras de crear aversión sagrada, desmayos, etc. Pero vuelvo a decir, no es algo psicológico, no es un trauma
religioso. Entonces esto hay que tenerlo muy en cuenta, ¿ya? Por eso nosotros siempre pedimos luz de los especialistas, ¿ya? Muy bien. Siga, por favor. Y entonces, esto simplemente lo digo, en la Sagrada Escritura y en el Evangelio vemos cómo Jesús expulsa a los demonios. Vemos muchos casos de posesión diabólica donde Cristo, con todo su poder, expulsa los demonios, exorciza. La palabra exorciza es una palabra que viene del griego que significa conjurar contra el maligno enemigo, ¿ya? Contra el demonio, para que se vaya. Entonces vemos a Cristo, y Cristo también, como vemos varios textos bíblicos, da a sus apóstoles el poder de expulsar a los demonios y luego extiende dicho poder a los 72 discípulos y en ellos a su iglesia. Entonces, ¿y cómo? El obispo es el que hace las veces del apóstol en su iglesia, es decir, en su iglesia particular, en su jurisdicción eclesiástica, y él confiere, delega ese poder a sacerdotes que se llaman, dándoles el ministerio del exorcismo, ¿ya? Y el libro de los Hechos también de los apóstoles da testimonios de cómo los apóstoles siguen expulsando a los demonios después de la venida del Espíritu Santo. Así se continúa hasta nuestros días en la iglesia. Sígalo, por favor. Y pues San Marcos dice de Cristo que hasta los espíritus inmundos se postraban ante él. Siga. Exorcismos y exorcistas. El número 1673 del Catecismo de la Iglesia Católica dice que cuando la Iglesia pide públicamente y con autoridad en nombre de Jesucristo que una persona u objeto sea protegido contra las acechanzas del demonio y sustraído a su dominio, se habla de exorcismo. Jesús lo practicó. De él tiene la Iglesia el poder y el oficio de exorcizar. Y ahí hay una serie de textos bíblicos. Y eso se llama el exorcismo solemne. ¿Por qué? Porque también nos dice el catecismo, y no lo omito, en el bautismo, tanto en el ritual del bautismo de niños, de párvulos, como el ritual del bautismo de adultos, hay una oración de exorcismo, que lo hace todo el que celebra el bautismo. Ese es el exorcismo ordinario, pero el exorcismo extraordinario es el que estamos hablando nosotros. Siga, por favor. Ahí un momentito. Entonces, el exorcismo, a la luz todo del catecismo de la Iglesia Católica, intenta expulsar a los demonios o liberar del dominio demoníaco gracias a la autoridad espiritual que Jesús ha confiado a su iglesia. Y solamente el exorcismo puede ser practicado por un sacerdote y con el permiso, con la delegación que le da su obispo, ¿no? Y yo se lo digo por experiencia propia, y Monseñor también lo sabe como exorcista. Uno cuando exorciza, yo siempre lo digo, yo tengo miedo al perro de la esquina de mi parroquia, pero al demonio Dios me ha dado la gracia para no tener, pero al perro sí. Cuando sale mi perro que me ladra el chihuahua, salto hasta el techo. Entonces no sé por qué no tengo miedo en los exorcismos, pero al perro sí. Me saca los dientes y salgo corriendo, ¿no? Entonces Dios, a través de la obediencia, a través de la autoridad en su iglesia, a través de la delegación que le da al sacerdote, el obispo, constituyéndolo exorcista, Dios le da esa gracia para poder sobrellevar este ministerio tan peculiar y tan especial. Pero con Dios todo se puede. Esto es. Yo no tengo poder, repito, ni para tranquilizar al perro de la esquina de mi parroquia, pero el poder lo tiene Cristo Jesús con su sangre preciosa. Eso hay que tenerlo en cuenta, ¿ya? Esto es. Y por eso el exorcista tiene que discernir
¿ah? Lo que decía Monseñor del discernimiento, ¿no? Porque se pueden dar enfermedades psíquicas u otras enfermedades. Hay veces me buscan el exorcista, personas, muchas buscan que tienen problemas psíquicos y me dice, padre, mi hijito tiene visiones. Entonces lo que yo escucha cosas, lo primero que yo tengo que hacer con esa prudencia es remitirlo al diagnóstico psiquiátrico para que vea que no tengo una enfermedad, una esquizofrenia, etc. Padre, mi hijito tiene convulsiones, pero cosas que él dice que son del maligno, lo primero tengo que mandarlo al neurólogo para que me diga que no tiene, para discernir, descartar un proceso epiléptico. Y así hay que trabajar con la ciencia, con mucha prudencia, con mucho, he dicho, equilibrio y con ese espíritu de discernimiento. ¿Ya? Esto es. Por lo tanto, es importante, nos dice el catecismo, asegurarse antes de celebrar el exorcismo que se trata de una presencia del maligno y no de una sola enfermedad. Siga. Ese es un video, esto es no se deben filmar, etcétera, exorcismos, pero hay veces, con ciertos fines, la Iglesia permite, y justamente este exorcismo se ha hecho con permiso, entonces esta filmación, esto es un resumen chiquitito, pequeñito, hecho en Italia. Video, por favor. Por favor, el volumen. Súbale. El exorcista está usando el ritual de exorcismos en lengua italiana, en lengua vernácula. Y vamos viendo, aquí no vean, porque hay que tener cuidado. Hay veces, hay cosas muy raras, pero hay veces no tanto. ¿Ya? Entonces, no es todo como las películas. ¿Ya? Entonces, esto hay que tener en cuenta. Siga, por favor, siga. Aunque no se escuche, yo lo voy narrando. Bueno, a ver, otra vez, Andrés. Ahora sí. Diciamo una preghiera di perdono. Con Gesù d'amore acceso, ripetete tutti quello che ha detto. Rinunziate a Satana e a tutte le sue opere e a tutte le sue seduzioni. Le está haciendo las renuncias, que renuncia al maligno. Del cielo, della terra e della nostra vita. Credete in Gesù Cristo, Redentore. Le está haciendo que renueve sus promesas del bautismo. Está en el ritual. E ci fa santi. Credo. Questa è la nostra fede. Questa è la nostra fede. Questa è la fede della Chiesa. Questa è la Chiesa della nostra Chiesa. E noi ci gloriamo di professarla. Stai fermo. Nel nome di Dio ti comando di stare fermo. Dio ti conceda la comunione di amore con Dio, con te stessa, con tutti i parenti, con tutti gli amici, con tutti i vicini. Las personas que están con el exorcista forman parte seguro del equipo que se llaman equipo de inmovilización, es decir, aquellos que inmovilizan el proceso. Si hubiera algo raro, todavía ese exorcismo está tranquilo, ¿eh? Porque hay algunos que son más aparatosos, pero otros no tanto, ¿eh? Por eso no es como las películas, no es como las películas. Usando siempre agua bendita y siempre usando el ritual de exorcismos. Seguimos la siguiente lámina. Entonces,
El ritual de exorcismo de 1998, en sus normativas, se le dice las prenotandas, nos dice que el exorcista, en el caso de una situación que se dice de intervención demoníaca, proceda con la necesaria prudencia. De momento no crea fácilmente que está poseído por el demonio quien padece una enfermedad, especialmente psíquica. Tampoco crea, sin más, que existe posesión tan pronto como alguien asegure que de modo especial es tentado, afligido y hasta vejado por el diablo. Hay que, como ha dicho Monseñor, hay que discernir. Siga, por favor. Padre Jorge, le quedan 7 minutos. Muy bien. Siga, entonces aquí está el ritual antiguo, el de 1614, siga. El capítulo del ritual antiguo, también de 1614, siga. Y este es, pues, como Monseñor ya nos lo hemos enseñado, la portada del ritual actual, de 1998. Siga. Siga, por favor. Vamos a seguir. Decíamos que el exorcista no debe proceder a celebrar el exorcismo hasta que no esté seguro, con certeza moral, de que quien va a ser exorcistado está realmente poseído por el demonio, y en lo posible contando con el consentimiento del vejado. Cuando son menores de edad, con el consentimiento de sus padres. Esto es muy importante. Siga. Muy bien, entonces hay que usar los rituales cuando es exorcismo, es decir, cuando me encuentro con un caso de posesión diabólica, y haber consultado, si es posible, con expertos en asuntos espirituales, y también es muy importante el recibir apoyo médico y psiquiátrico. Esto es. Y cuando son casos muy difíciles o incluso de no católicos, porque a veces se da esos casos, siempre verlo con el obispo, porque los casos así más difíciles. Siga, por favor. Siga, por favor. Esto es lo que dice la discreción que debe haber en el exorcismo. Entonces yo, por ejemplo, exorcizo a, vamos a poner un nombre, a Numeriana Rojas, ¿no es cierto? Entonces Numeriana Rojas, yo al salir del exorcismo no voy, exorcizado a Numeriana Rojas, confidencialidad. Y lo mismo, aquellas personas que ayudan a los exorcistas, que son personas muy especiales, los equipos que apoyan, no cualquiera puede entrar a un exorcismo, entonces tienen que ser personas de mucha vida espiritual, de mucho equilibrio psíquico y también de mucha prudencia y confidencialidad, porque no se puede revelar que yo he exorcizado a esta persona, porque puede ir contra su fama, ¿ya? Muy bien. Esto, las infestaciones diabólicas en casas, objetos y animales, y me voy a centrar sobre todo en las casas. ¿Se dan infestaciones igual a posesiones diabólicas en lugares? Por ejemplo, en casas, sí se dan. Ahora, ¿qué hay que descartar primero? Cuando vienen y te dicen eso, que no haya un proceso de sugestión, porque suele haber. Que no haya, toda la familia dice, que no haya un proceso de histeria colectiva, porque también se puede dar, ¿no? Entonces hay que discernir todo ello. Y entonces, lo primero que se suele hacer en esto, primero es, y en todo proceso de liberación, para exorcizar, etcétera, lo primero que hay que hacer es llevar el alma a Dios. Esto hay que tenerlo muy en cuenta. Llevar el alma a la conversión, llevar el alma al cambio de vida. Y cuando se me da que lleve una vida de oración sacramental, porque muchas veces en estos casos, no siempre, porque hay excepciones, hay veces Dios permite en almas piadosas, raro, pero permite algunas cosas de estas, pero normalmente son personas alejadas de Dios, algunas no, pero si pasa esto es por una permisión especialísima de Dios para que se valga de eso, para que dispare en una gran santidad. Pero muchos son alejados de Dios, Dios se vale de eso para acercarlos a Él, a su corazón, para
que cambien de vida, para que lleven una vida de oración, una vida sacramental, dejar el pecado. Y lo primero que hay que hacer es eso, llevarlos a Dios. Entonces, y cuando se da estas infestaciones en las casas, la familia, hay que ayudar primero al cambio en la familia, ¿no? Y entonces que se comience a hacer oración en la familia, etcétera, ¿no? Que se acerquen a los sacramentos, ¿no? Esto es muy importante. Ahora, lo primero que yo hago es eso. Lo segundo, que se bendiga la casa, bien bendecida, una bendición normal. Si a pesar de todas esas cosas, discerniendo que no hay un proceso de sugestión, de histeria colectiva, hablando con los miembros de la familia, ¿no es cierto?, llevándolos a Dios, entonces ya voy a proceder. Muchos especialistas en estas materias dicen, por eso hay que ver el tipo de perturbación. Si es una perturbación real, dicen que hay perturbaciones relativamente suaves por almas purgantes, almas del purgatorio, pero suelen ser suaves, que por permisión divina, entonces, pues, como pidiendo oraciones. Esto relativamente se corta rápido, ofreciendo santas misas, oraciones, etcétera, ¿no? Pero cuando son ya cosas muy fuertes, estamos hablando de infestaciones de lugares que se pueden dar por muchas causas. Una causa, se hacía sesiones espiritistas en esa casa, se jugaba ouija en esa casa, se hacía, era una clínica abortiva, se dieron antes suicidios en esa casa, homicidios en esa casa. Hay múltiples razones y por eso debe estudiarse cuando te llaman, cuando se dan supuestas infestaciones. Me va a dar un ratito, voy a imitar a Monseñor Israel también, que pidió un poquito más. Pero un poquito, siga por favor. Esta es una noticia de la policía rusa que llama al exorcista, curiosamente, por un fenómeno poltergeist. Eso le llaman, por ejemplo, en el mundo parapsicológico, así le llaman fenómenos poltergeist. No sé si es por la película, que le llaman, es decir, cuando dice poltergeist en Rusia, la policía llama exorcista para liberar casa infestada. Entonces, agentes de la policía de Rusia se vieron obligados a llamar a un exorcista para combatir un poltergeist en una casa, luego de presenciar el movimiento extraño de objetos sin ninguna explicación racional. Entonces, que las luces se prenden y se apagan, puertas que se abren porque primero hay que ver lo racional, no hay nada de eso, ¿no? Ruidos terribles, sin razón alguna. Parece que hubiera allí un taller mecánico a las 2 de la mañana allí, pero usted sale y no hay absolutamente nada por ningún sitio. Entonces, ¿no? Entonces, un poltergeist es un fenómeno por el cual un demonio puede mover objetos o suspenderlos. Siga, por favor. Esta es la famosa medalla de San Benito, que quien la use debe usarla con espíritu de fe. Me han venido, padre, siguiente lámina, bendígame la medalla de San Benito. Sí, ¿para qué? Es que nosotros vamos a casas embrujadas, padre, para ver qué se siente, para que nos proteja. No, hombre, no es para eso, no es un amuleto, ¿ya? Y rápidamente la liberación menor. Eso se da en esas cosas, presencias del maligno, cuando no es una posesión. ¿Qué es lo que más hay? Entonces, que se detecta si hubiera alguna influencia maléfica y lo que se hace es llevarlo a la oración siempre, a la vida de piedad, a la conversión de corazón, a la vida sacramental. Se utilizan muchas oraciones de liberación, que esto no necesariamente tiene que hacer un exorcista, pero los exorcistas suelen estar muy involucrados en esto, ¿no? Entonces, pero no necesariamente. Entonces, y se hacen muchas oraciones, pues también acompañadas de oraciones de sanación interior, para perdonar, para perdonarse, para aceptarnos, para curar heridas de la infancia, de la adolescencia. También
heridas incluso. Esto se habla más curiosamente, en la escuela exorcística norteamericana, que es la escuela que es carismática, ¿no? Que no se opone, sino complementa a la escuela oficial de la Iglesia con el ritual para el uso, para el caso de posesión. Esto de las oraciones de liberación. Y entonces oraciones, por ejemplo, desde el vientre materno, porque hemos tenido en el vientre materno traumas, emociones negativas, etc. Siguiente, ya le prometo que acabo. Siga por favor, se nos habla de medios, lo mismo que hemos hablado, y aquí eran unos consejos prácticos para o contra la acción del demonio. Siga por favor. Entonces aquí dice odio del pecado, nunca hablar directamente con el diablo, reconocer cómo trabaja el diablo, tener vida sacramental, utilizar sacramentales, pedir ayuda a Dios en la oración, bendecir el hogar, consultar a un sacerdote si se necesita ayuda, perseverar en la lectura espiritual, devoción a la Virgen Santísima, devoción, visitar al Santísimo Sacramento. Siga, la Virgen siempre. Y acabo, y de verdad que en el purgatorio la voy a pagar. Y acabo con este video, que es el otro tráiler, que con esto, que dura 2 minutos, pongo este video y ya acabamos del mismo libro con que comenzamos. Muchas gracias, Dios los bendiga a todos. Fuertes aplausos. Muchas gracias, Padre Jorge.